El día de hoy, como es costumbre, vamos en busca de la verdad. Y en este episodio estamos en el tercer video de Gálatas. En el primero vimos los fundamentos de la enseñanza que enseñaban el Mesías, los apóstoles, Pablo, lógicamente incluido, y los profetas. Y después en la segunda parte descubrimos la diferencia entre obras de ley y obras de la ley. El día de hoy vamos a profundizar un poco más y vamos a demostrar con testigos de la lingüística, históricos y culturales, que realmente hay una gran diferencia entre obras de ley, es decir, obras de legalismo fariseo, que en la actualidad se convierte en un legalismo denominacional, y la obediencia en santidad y en fidelidad a la ley o a la enseñanza de Dios. Empezamos a ver un panorama más claro y presentamos al primer testigo. Es un escrito de Flavio Josefo en Antigüedades de los Judíos, donde especifica y aclara claramente que hay una tendencia en el mundo fariseo de intentar suplementar la ley de Dios. Dice, leemos: por ahora quiero simplemente decir que los fariseos habían introducido prácticas recibidas de los antepasados, pero que no se encuentran en la enseñanza original, es decir, la ley que se califica como la ley de Moisés, que realmente es la ley de Dios, que fue entregada a Moisés. Por esto las rechazan los saduceos, quienes afirman que deben observarse únicamente las leyes escritas, no las que han sido transmitidas por la tradición de los ancianos, la tradición de los padres, como lo describe también Pablo, o reglas de hombres o normas de hombres, sobre el cual se produjeron graves discusiones. Los ricos se inclinaban por los saduceos, mientras que los fariseos contaban con la simpatía de la multitud. Entonces aquí estamos claramente confirmando por medio de un testigo neutral, por así decirlo, que es Flavio Josefo, el historiador, en Antigüedades de los Judíos. El mismo Pablo realmente dice que él le sacaba ventaja a muchos de sus contemporáneos de la nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que le enseñaron sus padres. Aquí no dice de la ley de Dios o la enseñanza de Dios, porque él era fariseo de fariseos, ¿verdad? Pero ocurre algo muy interesante y drástico en la vida de Pablo. En la vida de Pablo hay un antes y un después en el camino a Damasco. Muy probablemente ese camino a Damasco aún existe el día de hoy para nosotros, para el mundo del cristianismo actual. En Filipenses 3:6 dice: en cuanto al celo de él mismo, Pablo, en cuanto a mi celo, por así decirlo, era perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en ley, no la ley, en ley, en un momentito vamos a ver el original, me consideraba irreprensible.
Esa era su manera de ver y de pensar anteriormente al encuentro que tiene con el Mesías. En cuanto al celo que él sentía, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de ley en la que él creía, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, todo esto que yo consideraba ganancia, las estimo ahora como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento que recibió de el Mesías. Recuerden que él dice que su enseñanza y su evangelio no proviene de hombres, sino proviene del Mesías. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, en contraste con, sino la que es por la fe del Mesías, la justicia que es de Dios por la fe. Hay un contraste aquí entre la ley que él conocía antes, es decir, las obras de ley, las tradiciones y las alajás, es el nombre realmente en hebreo, las reglas o normativas, en contraste con la verdadera ley que proviene de la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahorita vamos a ver con más exactitud qué es lo que está diciendo en Filipenses 3:9. Primeramente vemos que dice procedente de ley, en rojo, en el cuadro rojo, o sea, su propia justicia justificándose o basada en legalismo, en obras de ley, en contraste con los recuadros de abajo en azul. Vamos a desmenuzarlo primero a través de la confianza del ungido. La confianza en el ungido se refiere a una fe o a una fidelidad. Más que fe, ese es el problema con la traducción en español, que queda muy ambiguo y se entiende por fe. ¿Qué es fe? Creer en algo que no se puede ver, pero es mucho más que eso. Ahorita lo vamos a ver en la traducción. Está aquí hablando realmente de una fidelidad, y luego en el recuadro de la derecha dice que procede de la rectitud de Dios, y luego dice sobre la confianza o sobre la fidelidad, lo mismo. ¿Qué es lo que está queriendo decir? En una traducción más clara dice ser hallado en él, no justificándome a mí mismo por mi legalismo, sino por la fidelidad de Cristo, la fidelidad del Mesías, que proviene de Dios y está fundamentada en una fidelidad mutua. No justificándome a mí mismo por el legalismo, sino por la perseverancia y la fidelidad de Cristo, que proviene de Dios y está cimentada en una fidelidad mutua, una perseverancia de los santos. Como vemos aquí, la palabra es pistis, fidelidad, convicción.
persuasión, credibilidad, veracidad auténtica de Dios. En Romanos 3:21, pero ahora aparte, dice aparte de la ley, y yo le puse ya su tache, porque pero ahora aparte del legalismo en el cual vivía Pablo como fariseo, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley, y aquí sí lo vemos, la ley, y la enseñanza que proviene de los profetas. Uno es aparte del legalismo, de ley, muy por aparte de este legalismo en el cual vivía, se me ha manifestado a mí la justicia de Dios, se me ha revelado lo que es la justicia de Dios, testificada por la verdadera enseñanza o la verdadera ley de Dios y los profetas. Hay otro versículo interesante, Hechos 18:28, donde dice, porque con gran vehemencia refutaba a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. La palabra para escrituras es grafé en griego. ¿A qué se refiere con las escrituras? Aquí estaba Apolo con vehemencia refutando a los judíos en sus prácticas legalistas, no basadas en la enseñanza al 100%, sino que le agregaban, y además no aceptaban al Mesías, pero entonces, usando las escrituras, los refutaba. ¿Qué escrituras? Lógicamente el Nuevo Testamento no había sido escrito. No podría estar hablando él de una nueva, de los nuevos escritos del Nuevo Testamento. Estaba hablando de las escrituras que están en la Torá, que es el Pentateuco, todos los escritos de los profetas y los salmos. Eso es suficiente para refutar a los judíos de que Jesús es el Mesías. ¿Por qué pensamos que las cosas cambian en la actualidad? ¿Por qué pensamos que las escrituras tengan huecos de fragmentos abolidos? De la misma manera, el día de hoy, con gran vehemencia, se puede refutar públicamente a las iglesias por medio de las escrituras que Jesús es el Mesías, que Jesús es el más íntegro y perfecto e intérprete y maestro de la enseñanza, y que lo que Él enseñó y lo que Él hizo es el ejemplo a seguir. No pudo haber venido a vivir una vida que no es ejemplo para nosotros en cuanto a lo que debemos seguir. Si es el Mesías, que lógicamente lo es, y si nosotros lo aceptamos como Mesías, y si nosotros sabemos que el pueblo judío espera a su Mesías, que es el mismo Mesías, no puede haber un Mesías para los judíos que da un ejemplo y que cumple y espera cierta obediencia o cierta fidelidad, pistis, en unos términos distintos a los términos de un cristianismo gentil. Que ya no somos gentiles, ya somos adoptados como pueblo de Dios. La creencia de que el Mesías vino a crear una nueva religión y que el Mesías
instituyó nuevas reglas para el pueblo gentil, lo único que provoca, en vez de provocar a celos al pueblo judío, que es lo que debemos hacer, según la Escritura, provocar a celos a Judá, en vez de provocarlo a celos, le mostramos con estas falsas doctrinas o los confundimos, haciéndolos creer que este es un Mesías falso. El Mesías que ellos esperan obedece la Torá y enseña a obedecer la Torá. Guarda el día de reposo y las santas convocaciones y guarda una dieta santa. No hay que irnos muy lejos, ya lo tocamos en creo que la sesión anterior. En el Concilio de Jerusalén los apóstoles acordaron las cosas más básicas de enseñanza para los nuevos creyentes, y esas incluyen todo lo que acabo de mencionar: la obediencia a la ley, que el cristianismo moderno, con influencia de Roma, cree que se abolió. Y repito, ese es el gran problema, que en vez de provocar a celos a Judá, al pueblo judío, de que realmente ya reconocimos y estamos esperando al Mesías y lo estamos viviendo, los enfriamos. Porque ellos nunca van a recibir o aceptar a un Mesías que no enseña lo que enseñaron los profetas y los apóstoles, y lógicamente el mismo Mesías, es decir, las Escrituras. Pablo, después de Damasco, tiene la gran revelación de dos cosas grandes. Uno, somos justificados por fidelidad, perseverancia y fidelidad que proviene de Jesús el Mesías, y no por obras legalistas, no por alajás o cargas pesadas o tradiciones de ancianos o tradiciones farisaicas. Eso es en el pasado. Y no somos justificados ahora por tradiciones de denominaciones que vivan en sincretismo, en anomía y en idolatría. El segundo punto es que tiene la revelación de que Jesús es el Mesías. Y ahora presentamos al segundo testigo, el manuscrito 4QMMT, que proviene de los rollos del Mar Muerto. Es a partir de estos descubrimientos que se abre un panorama distinto en la comprensión lingüística, histórica y cultural de lo que Pablo escribe en Gálatas. Este documento hace referencia a la expresión obras de ley. Y se toca el tema entre la autoridad que tiene la Torá y la creencia del pueblo judío, los fariseos, de las alajás. 4QMMT preserva un vocabulario y una manera de teologizar que dejó su huella en un amplio espectro del pensamiento de las prácticas judías. Fue justo este modo de teología y de prácticas lo que provoca que Pablo confronte a Antioquía y a los Gálatas. Este es considerado el mayor descubrimiento arqueológico de la historia,
los rollos del Mar Muerto llevado a cabo en Qumran. En este descubrimiento se hallaron una serie de manuscritos antiguos. Entre ellos, uno tiene que ver con reglas y normas específicas y se le ha puesto el nombre de 4QMMT, que es la abreviatura de Mishkat Maseh HaTorah, traducido como preceptos de Torah, pero que se puede mejor traducir como las normativas o las generalidades de obras de ley. En otras palabras, las cartas halágicas o las normas de los fariseos. El documento consiste de 6 copias, numeradas entre el 4Q394 al 4Q399, y toca temas de diversas expresiones del judaísmo del siglo I. Temas legales específicos a las normativas rabínicas. Propone puntos de vista que son atribuidos a los saduceos en la Mishnah, que es el cuerpo exegético de las leyes judías rabínicas, pero evidentemente se trata de un grupo disidente que llegó a conocerse como los esenios. Y aquí es donde viene la gran revelación. Los esenios, como remanente disidente, se oponen férreamente a la clase religiosa y sacerdotal de aquel tiempo, rechazando todas estas prácticas y normativas. ¿Por qué es importante esto? Porque la historia se repite. Como dicen las cartas a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Aquí estamos identificando un remanente en el pasado, los esenios, unos disidentes. Y en la actualidad hay un remanente que se debe oponer férreamente a la Babilonia denominacional, sus prácticas y sus normativas. Aquí vemos que muchos estaban cansados de esta tradición, y entonces los esenios eran vistos como opositores que no estaban de acuerdo con el pensamiento general judaico. ¡Qué casualidad! La historia se repite. El enemigo, que ha buscado cambiar los tiempos y la ley, lo ha logrado o lo logró con los judíos de aquel tiempo. Y lo está logrando con la iglesia actual. De nuevo, estaban cansados y se les veían como opositores. No estaban de acuerdo con el pensamiento general. Nosotros tuvimos que esperar el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto para que estos documentos fueran recuperados y estos revelen estas cuestiones de la lucha de los creyentes de la iglesia primitiva. En este documento se hace una clara referencia de obras de ley. El mismo estilo de expresión que utiliza Pablo. En 4QMMT encontramos un fuerte énfasis
en la observancia de normativas en cuanto a cómo estaban convencidos de que se debe cumplir la Torá y solamente la Torá, la ley de Dios. Entendida por sus autores como la observancia de preceptos bien específicos para obtener el camino y llegar al perdón de Dios. Lo mismo en la actualidad. Así que es probable que cuando Pablo ataca la justificación por medio de obras de ley, se refiere al mismo lenguaje utilizado en los círculos conectados con el descubrimiento de Qumran. Estos escritos conocidos como obras de ley han permeado la comunidad cristiana, tanto en Roma como en Galacia, ya que al parecer muchos de los nuevos creyentes en Yeshua venían del grupo de los esenios, o por lo menos simpatizaban con ellos a pesar de ser saduceos o fariseos. Es decir, simpatizaban con la enseñanza sin adulteraciones, sin agregarle, y en el caso de nosotros sin quitarle. En contraste con los que querían seguir viviendo con las tradiciones fariseicas de obras de ley. Por tanto, podemos concluir que Pablo emprendió una intensa campaña en contra de estos escritos y del grupo religioso judío que había desarrollado esta serie de normas alrededor de la Torá. Pablo estaría llevando a cabo esa misma campaña en contra de estos grupos religiosos de la actualidad. Profundizar en este estudio nos hace comprender los paralelos que hay entre la tradición halágica y la apostasía cristiana de la actualidad. Pablo atacaba la justificación por obras de ley, adoptando el lenguaje utilizado en los círculos judíos conectados con el descubrimiento de Qumran. Tradiciones rabínicas y falsas doctrinas de la actualidad. Estos escritos, conocidos como obras de ley, han permeado la comunidad cristiana de aquellos días en Roma y Galacia, y de cierta forma las iglesias actuales. Hay un remanente que se alinea con los esenios, con la enseñanza original, y que no quieren vivir conforme a tradiciones, legalismos, obras de ley. Lamentablemente, a lo largo de la historia del cristianismo se ha confundido la ley dada por el Dios eterno con el escrito obras de ley de aquellos grupos sectarios o religiosos de la época. Gálatas 1:9 dice que solo hay un evangelio, y ese solamente puede provenir de la boca del Mesías, los apóstoles y los profetas. Cualquier diferencia a este es anomía, apostasía. Leemos claramente cómo
Lo dije antes, ahora lo repito y sigo diciéndoles a ustedes que si alguien presenta un mensaje distinto al que les proclamamos, eso es anomía, anatema. La palabra 3844, que se encuentra en el segundo renglón, si les están proclamando un mensaje al lado de, más bien es en oposición a, o que arremete o que va en contra con la enseñanza original, es apostasía, es anomía. ¿Qué mensaje original? Fácil y sencillo: a la ley y al testimonio. Y parte de ese testimonio es el Concilio de Jerusalén, que advierte que se deben apartar de toda contaminación a ídolos, fornicación, ahogado, sangre, y que se siga aprendiendo en cada día de reposo, en cada Shabbat. Si en este video descubriste algo nuevo y de valor, comparte el video. Y si es posible, haz un comentario, porque probablemente ese comentario es justo lo que necesite alguien para desencadenarse. Oh, Galatitas insensatos, ¿quién los encantó? Pues ante sus ojos, Yeshua, el Mesías, ha sido descrito como crucificado. Quiero saber una cosa de parte de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por pertenecer a obras de ley o por pertenecer a la obediencia de la fe? ¿Tan insensatos son ustedes? Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminan en la carne. Tanto que han sufrido para nada, si es que de verdad fue para nada. Aquel que les provee el Espíritu y efectúa milagros entre ustedes, ¿lo hace por ustedes pertenecer a obras de ley o por pertenecer a la obediencia de la fe? Entiendan realmente que conforme Abraham creyó a Dios, le fue considerado por justicia. Por tanto, los que pertenecen a la fe, estos ya son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que los que pertenecen a la fe serán declarados justos por Dios en las naciones. Por tal motivo, con anticipación, evangelizó a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De manera que los que pertenecen a la fe son bendecidos con el creyente de Abraham. Y todos los que pertenecen a una obra de ley están bajo maldición.